En un tranquilo pueblo de California, rodeado de imponentes bosques de pinos y robles, vivía Clara, una anciana de 84 años conocida por su conexión especial con la naturaleza. Clara había crecido cuidando el jardín familiar, un pequeño oasis que sus abuelos comenzaron a plantar hace más de un siglo. En el centro del jardín destacaba un majestuoso roble, enorme y sólido como si cargara en su tronco las historias de todas las generaciones que lo habían cuidado. La placa al pie del árbol decía, plantado en 1910. La habían colocado para recordar que la vida siempre florece, incluso en las adversidades. Clara solía sentarse bajo la sombra del roble cada tarde, leyendo o simplemente observando cómo el sol danzaba entre sus hojas. Para ella, ese árbol no era solo un símbolo de su familia, sino también un recordatorio de la fuerza y la resistencia de la vida. Pero aquel verano fue diferente. Los incendios forestales comenzaron a azotar el estado como nunca antes. Los noticieros no hablaban de otra cosa, hectáreas devoradas por las llamas, comunidades evacuadas y un cielo naranja que parecía un presagio de fin del mundo. Una tarde, mientras Clara regaba sus plantas, un mensaje urgente llegó al pueblo: tenían que evacuar inmediatamente. Las llamas estaban a pocas millas. Con el corazón en la garganta, Clara miró su hogar por última vez. Su mirada se detuvo en el roble. «¿Sobrevivirás?», le susurró al árbol como si pudiera escucharla. Con lágrimas en los ojos, recogió una fotografía de su familia bajo el roble y abandonó la casa. Los días siguientes fueron de angustia. Clara y los demás vecinos siguieron las noticias desde el refugio donde estaban alojados. Las llamas se extendieron sin control, destruyendo casas, bosques y todo a su paso. Cuando finalmente los bomberos lograron contener el fuego, los residentes fueron autorizados a regresar. Clara volvió al pueblo temblando, preparada para lo peor. Al llegar a lo que alguna vez fue su jardín, vio que su casa había quedado reducida a cenizas. El paisaje era un mar gris y negro de desolación. Pero entonces, algo captó su atención. Allí, en el centro del jardín destruido, el roble seguía en pie. Su tronco estaba carbonizado y muchas de sus ramas se habían perdido, pero estaba vivo. Como si el árbol hubiese resistido la furia de las llamas para enviarle un mensaje: no todo está perdido. Clara lloró bajo el árbol, esta vez no de tristeza, sino de esperanza. En ese momento, tomó una decisión: convertir aquel desastre en un símbolo de renacimiento. Al día siguiente, comenzó a limpiar el terreno con la ayuda de los pocos vecinos que también habían regresado. Pronto, la comunidad se unió en un acto colectivo de restauración. Juntos, plantaron decenas de árboles jóvenes alrededor del roble, dándole nueva vida al espacio. La historia del roble y la resiliencia del pueblo comenzaron a difundirse. Pronto, medios de comunicación locales y luego nacionales cubrieron el esfuerzo de la comunidad. Clara fue entrevistada varias veces. En una de esas entrevistas, dijo algo que tocó millones de corazones. Este roble nos ha enseñado que incluso después de las peores tormentas o incendios, la vida puede volver a florecer si no nos rendimos. Pero también nos recuerda que debemos cuidar lo que amamos antes de que sea demasiado tarde. Con el tiempo, el roble se convirtió en un lugar de encuentro y reflexión. Bajo su sombra, Clara organizaba reuniones para hablar sobre la importancia de cuidar la naturaleza y aprender a vivir en armonía con ella. El pueblo, que alguna vez fue arrasado por las llamas, se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Esta historia nos ha enseñado que las cenizas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. Al igual que este roble, todos podemos renacer y ser más fuertes, pero depende de nosotros cuidar el mundo que compartimos. Si esta historia te inspiró, comparte este video para que más personas comprendan la importancia de proteger la naturaleza y nunca rendirse frente a la adversidad. Suscríbete al canal para descubrir más historias que nos enseñan a vivir con propósito. Juntos podemos sembrar un futuro mejor.